Estamos de vuelta. La violencia en México tiene muchas caras dolorosas e inaceptables. Una de ellas es la realidad por la que atraviesa la niñez, que ha sido reclutada de manera constante por el crimen organizado en los años últimos. En el país, 7 de cada 10 adolescentes reclutados por el crimen organizado fueron entrenados para ser sicarios. 5 de cada 10 fueron reclutados por un amigo en el marco del Día para Prevenir y Combatir todas las formas de delincuencia organizada transnacional. La organización Reinserta presentó el libro que no debería existir, Cómo no ser un niño sicario, pero ante la realidad que estamos viviendo es un texto fundamental, particularmente en algunas entidades y en algunos círculos cooptados por la violencia. Nos acompaña Sofía Martínez Paz, ella es directora de Incidencia y Políticas Públicas en Reinserta, a quien le agradecemos infinitamente la comunicación esta noche. Sofía, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias Alejandra, gracias Alejandro. Un gusto y saludos a su audiencia. Gracias, Sofía. Pues para dimensionar de lo que estamos hablando, hace unos instantes dábamos una nota de las primeras detenciones en Michoacán, tras la puesta en marcha de este operativo especial, de esta estrategia de paz en la entidad. De 5 personas, 2 son menores de edad. El responsable de la muerte de el alcalde Carlos Manzo también es un adolescente de 17 años, porque además, ojo, esa es otra, el joven había sido ya controlado, ya estaba bajo custodia y se le asesina, que tampoco se entiende por qué se tomó esa decisión y habría que revisar el caso. Pero bueno, eso es tema aparte. El caso es, o el asunto principal es que los adolescentes están participando de manera activa en el crimen organizado y los están mandando además como carne de cañón, permítanme esta expresión que es horrible, pero que es muy significativa o por lo menos ilustra bien lo que está pasando. Sí, justamente el tema del reclutamiento, si bien tiene varios años, Reinserta realizó un estudio de esta problemática en 2022, lanzó un estudio, tiene varios años, sigue siendo una problemática que parece que la sociedad no quiere ver. Eso desde Reinserta, la verdad es que no lo podemos entender, porque creemos que para atacar las problemáticas, prevenirlas incluso, hay que nombrarlas. Claro. Por eso es que justamente hoy, en el marco del Día Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es el 15 de noviembre, lanzamos este libro que, como bien lo dices Alejandro, no debería existir, porque qué fuerte es pensar que hoy tendríamos que estar incluyendo en los materiales de la Secretaría de Educación Pública un libro que básicamente enseñe a nuestras niñas, niños y adolescentes cómo no ser reclutados. Es un tema, Sofía, del que no nos gustaría hablar, pero como bien lo dices, no por no mencionarlo, no por no verlo, no ocurre, pero desafortunadamente cuando lo volteamos a ver y cuando nos atrevemos a hablar de eso, por falta de información, por falta de experiencia, por falta de perspectiva de derechos humanos, lo comunicamos, lo reproducimos, lo mostramos de manera equivocada, particularmente cuando se habla de personas adolescentes o menores de edad que están vinculadas con algún crimen, con algún delito, vinculadas con algún grupo delictivo, pues se les criminaliza este discurso punitivo. ¿Por qué deberíamos y por qué Inserta insiste en nombrar, en visibilizar a la niñez reclutada como víctima también? Sí, nosotros creemos que es indispensable hacerlo porque nuestro tejido social realmente se está quebrajando desde lo más profundo, que son nuestras infancias. Entonces, si desde las infancias, niños, niñas, 8, 9 años, empiezan a tener esta normalización de la violencia y se empiezan a entrenar en una deshumanización horrenda, ¿qué podemos esperar para las siguientes generaciones? ¿Qué podemos esperar de esos niños, niñas cuando sean adultos? Es un tema muy fuerte, es un tema que desde Reinserta creemos que es de corresponsabilidad social, que involucra a todos, madres, padres, educadores, cuidadores, docentes, autoridades, medios que nos ayudan a visibilizar esta problemática, porque es algo que, como dices, no porque no lo nombremos, significa que no está pasando. Y también veía ahorita el reporte que hacían sobre Tabasco, que si bien se puede reservar un poco la identidad de los detenidos, yo pude ver ahí por lo menos 5
de esos hombres que parecieran jóvenes. Si no eran menores de edad, eran adultos muy jóvenes. Sofía, sobre esto que te decía de mencionarlos como víctimas, no creo que por propia voluntad un niño decidiera salir de las aulas, dejar sus juguetes e intercambiarlas por arma y jugar en vez de a los soldados en un juego, jugar al soldado, a un sicario en la vida real. Si las condiciones sociales, familiares, de seguridad, académicas, económicas existieran, un niño no tendría que ser sicario. Exacto, justamente lo platicábamos hoy en el conversatorio que hubo en la presentación del libro. Hay que diferenciar, ¿no? Tenemos reclutamiento violento y reclutamiento no violento. El violento, pues lo podemos asemejar a un secuestro. Y el no violento, hay esta persuasión detrás. Y tenemos que entender que los niños y adolescentes están en una etapa biológica muy importante. Están en una etapa donde son muy manipulables, son fáciles de cumplir órdenes. Y algo muy, muy importante, que desde Reinserta también podemos decir que 8 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados afirmaron haber desarrollado un sentido de pertenencia en el cártel. Entonces, ¿qué están buscando las infancias, las adolescencias? Pertenecer, ser parte de algo. ¿Qué no les estamos dando en la sociedad, en la comunidad, en las escuelas, en su familia? En casa. Que lo buscan en los círculos delictivos. Claro. Ahora, Sofía, ¿qué salva a un joven, a una niña, a un niño, a un adolescente de no caer en las redes del crimen organizado? ¿Hay alguna estrategia que ustedes tengan clara? ¿O cómo podemos todos fomentar una dinámica que los aleje o que haga que al momento de tomar esta decisión la suya sea no gracias, me voy para otro lado? Sí, hay factores protectores muy claros, como lo pueden ser que tengan figuras adultas significativas, que tengan una red de apoyo, que tengan autoestima, que se les fomente la resiliencia. Son factores protectores que desde Reinserta pues mencionamos y también capacitamos a otras ONGs para la prevención. Eso desde los círculos en cuanto a docencia, cuidadores, las personas que están más cercanas a las infancias, ¿no? Todos nosotros tenemos infancias cercanas, estar muy, muy al pendiente de esto. Y desde política pública nosotros creemos, como lo mencionaba, que si algo no se nombra, pues no hay cómo atacarlo. Claro. Entonces, dimos la tipificación del reclutamiento como delito autónomo como primer paso. Sabemos que después de eso, después de solo nombrarlo, viene su reconocimiento de víctima, viene un plan de desvinculación de infancias, viene un plan de prevención estatal muy, muy atinado y de acuerdo al contexto. Pero sí, eso de nuestro lado. Y aunque no hay cifras oficiales, se estima, se calcula que hay más de 30,000 menores de edad que han sido reclutados por el crimen organizado, así es que pues es una tipificación necesaria. ¿A quién va dirigido y qué podemos encontrar en este material? ¿Cómo no ser un niño sicario? Sí, este material es un libro que surge a partir de una guía de prevención que hizo el equipo de Reinserta. Entonces, en este libro podemos ver los factores de riesgo, podemos ver los factores protectores, pero también podemos ver un mapa que dice algunos de los estados que, de acuerdo a diversos estudios, incluso a cifras del gobierno, podemos ver como estados con más riesgo. A su vez, también vienen algunas actividades de cómo poder tal vez enseñarle a nuestras infancias cómo prevenir el reclutamiento y este llamado a acción a los tomadores de decisiones que les comentaba hace un momento. Y Sofía, una vez pasada esta tragedia, ¿cómo podemos recuperar a estos jóvenes y cómo podemos reinsertarlos? Sí, después de una falta, después de un delito, hay una pena corporal, una pena de cualquier caso, pero es además del proceso de castigo, pues un derecho de los infractores, de los delincuentes, tener la oportunidad de reinsertarse y pues de escribir una nueva historia. ¿Cómo lograr que estos jóvenes, que además tienen pues la ventaja de la vida que les falta, pues tener una segunda oportunidad y una segunda hoja en su historia de vida? Sí, justamente tenemos que entender que tienen este derecho de reinsertarse porque lo tienen, pero también porque como sociedad les fallamos. Porque nuestros niños y adolescentes están delinquiendo
porque como Estado, como sociedad les fallamos. Y la reinserción es muy compleja, es muy, muy compleja. Desde Reinserta lo sabemos. Hoy tuvimos un testimonio con nosotros en la presentación del libro, Rolando. Él nos decía, es un tema mental, es un tema de luchar todos los días con tu cabeza después de haber sido sometido a un proceso de deshumanización y de violencia que justamente quiere eso, quiere destruir tu cabeza, quiere que estés entrenado para matar y que vivas en un estado de supervivencia permanente. Reinserta ha desarrollado un programa muy integral que va desde el seguimiento y una vinculación primaria en centros de internamiento para después llevarle un seguimiento, diferentes talleres, gastronomía, carpintería, serigrafía, etcétera, para que una vez después de que ellos salgan, porque tenemos que recordar que la pena máxima privativa de la libertad de los adolescentes es 5 años. Entonces, en 5 años, ese niño que está totalmente deshumanizado va a estar otra vez afuera. Entonces, si no hacemos algo, una vez que salga un seguimiento psicológico, la búsqueda de habilitación laboral, pues no vamos a poder lograr romper el ciclo de la violencia. Testimonios muy crudos como el de Rolando o el de Kevin, que también forma parte de este libro que pues busca sensibilizar a la sociedad. Kevin dice, meses después me ofrecieron unirme al crimen organizado, como al año me ofrecieron ser sicario y ahí estuve un año más. En ese tiempo hice todo, matar, torturar, agarrar gente, de todo. Y pues no sentía feo, era trabajo nomás. A lo que sí le tengo miedo es al mismo cártel. Con ellos no se juega. De aquí nomás sales en la cárcel o en el panteón. Esto es lo que dice un testimonio de un niño reclutado por el crimen organizado. Muchísimas gracias Sofía Martínez Paz. Invítanos a tener acceso a esta información y a todo lo que hacen en Reinserta. Sí, claro. Pueden revisar nuestras investigaciones, nuestra guía de prevención desde www.reinserta.org. Muchas gracias por el espacio y por sumarse a esta causa. Gracias a ti. Sofía. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con más información. Senadores demócratas